teniendo como uno de sus principales objetivos el dar al fin a la dictadura porfiriana más de 30 años en el país. La Revolución Mexicana fue uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920. El propio presidente Porfirio Díaz declaró en 1908 estar cansado de ejercer el poder, con lo que dejaba entrever la posibilidad de una alternancia en el poder, lo cual aprovechó Francisco I. Madero para buscar ser candidato a la presidencia como una opción antirreeleccionista. Cuando Madero anunció su candidatura, esta fue bien recibida entre diversos sectores políticos y populares, pero también provocó que los grupos del poder porfiristas presionaran al general Díaz a continuar en el poder. Por lo que Francisco I. Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció las elecciones una vez más. Tras recuperar su libertad, Madero huyó hacia Estados Unidos, donde se refugió y promulgó el Plan de San Luis, en el cual hace un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Este manifiesto a la nación provocó los levantamientos armados en diferentes regiones del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligarían a la renuncia del exilio de Porfirio Díaz y al inicio de la Revolución Mexicana. Fue el 20 de noviembre de 1910 cuando se estalló la Revolución Mexicana, aunque en estos lugares como Puebla, el movimiento se adelantó 2 días, luego de que los hermanos Cerdán fueran descubiertos. Con la puesta en marcha de este movimiento se puso fin a la prolongada paz porfiriana y estalla por las injusticias que se les da a las elecciones que se consideró como un gran fraude electoral. Con la salida del Díaz del país, Francisco I. Madero fue electo presidente de México el 6 de noviembre de 1911. Una vez convertido en presidente, Madero contó con una gabinete porfirista, lo que a consideración de algunos provocó su caída durante la llamada Decena Trágica. Como presidente, Madero fue traicionero por Vicente Huerta, quien orquestó un golpe de estado en su contra, por influencia del gobierno estadounidense a través del embajador Henry Lane Wilson. Fue la noche del 22 de febrero de 1913, Huerta mandó a trasladar a Madero y a José María Pino Suárez a la penitenciaría del Distrito Federal, donde fueron asesinados. De acuerdo con Jorge Zamorano García, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la revolución se dividió en diferentes movimientos. El movimiento campesino del estado de Morelos, con Emiliano Zapata, movimiento sociopolítico en la zona del norte con José María Maytorena y el magonismo. Los principales logros de la Revolución Mexicana fueron el cambio de las estructuras políticas y sociales, dando fin a la época del porfiriato, la creación de una nueva constitución, instauración de un régimen democrático, las reformas agrarias. En Jalisco la revolución se vivió de una forma importante, la Revolución de México, ya que unos estaban de acuerdo y otros estaban en desacuerdo con esta. Obviamente los obreros apoyaron mucho el movimiento de Francisco I. Madero, los campesinos exigían un trato más justo y que en lo laboral que se estableciera una jornada laboral más justa, que después sería aprobada en la Constitución de 1917. La Iglesia Católica influyó mucho en la toma de decisiones en la Revolución y por esa razón en Jalisco no se alcanzaron las mismas dimensiones que en otros estados.